¿Qué tal? Muy buenas noches, muchísimas gracias. A ver, quiero saber si se escucha, si se ve. Vamos a compartir la presentación. Está, y un poquito acá, el chat. ¿Dónde está el chat? Ya, se escucha fuerte y claro. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, estimados amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta nuestra segunda sesión del curso de Derecho de Sucesiones, ¿no? Gracias a la invitación y con la buena disposición del Círculo de Abogados. Entonces vamos a empezar nuestro segunda unidad temática, ¿no? Que acá el día martes vimos nociones fundamentales de derecho de sucesiones y ahora nos toca ver la unidad temática 2, que es la institución de herederos y legatarios, ¿no? Acá está lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver concepto de sucesor a título universal y a título particular, herederos forzosos, sus clasificaciones, el legatario, el derecho a crecer. Vamos a hablar de la indignidad y de la desheredación y finalmente algunas diferencias estructurales y unas prácticas. Vamos a hacer unos casitos prácticos, ¿no? Para que podamos, muy, muy cortos, muy pequeños, para que lo pueda, digamos, concentrar o de todo lo que lo que vamos a conversar en esta sesión, ¿no? A ver, eh, empecemos, por si acaso, cuando hable de indignidad y desheredación, solamente me voy a concentrar en las causales propiamente, porque las acciones procesales no las voy a tocar porque las toco en otro módulo. Así que no, bueno, no me digan, ¿cómo hago? ¿Y cómo hago para evitar la desheredación? ¿O cómo hago para evitar la indignidad? ¿O cómo hago para hacer la indignidad? No, ya eso lo vamos a hablar en otro módulo que ya está preparado y que es necesario dividirlo de esa manera porque es bastante información. Bien, entonces, a lo que nos toca, los sucesores. A ver, la clase anterior habíamos hablado de lo que implica el derecho sucesorio, de lo que representa, ¿no? El derecho sucesorio. Y yo les había comentado que uno de los elementos que conforma, ¿no? eh, la, el derecho sucesorio son obviamente los sucesores. Nuestro código tiene una particularidad porque es nuestro código del año 84. Lamentablemente o afortunadamente o tristemente, como lo quieran ver, hereda mucho de lo del código anterior, ¿no? Hay bastantes propuestas. Yo conozco que hay varios, digamos, juristas que tienen la intención de que se modifique el libro cuarto, porque algunas veces causa confusión, porque pareciera cuando se habla de herederos, se dice, oye, pero total, ¿es un sucesor o un heredero? Y cuando se habla de herederos forzosos y también herederos no forzosos, o cuando se habla de herederos legales, o cuando se habla de herederos voluntarios, entonces ahí viene la confusión de, oye, pero que tantos tipos hay y no, y es que sí hay, pero creo que el código crea esa confusión en su afán de ser preciso. Creo que sería mucho más sencillo solamente utilizar una sola palabra, ¿no? Pero ha querido el código tener la voluntad de establecer debidamente el concepto o la calidad de heredero en forma precisa. Por eso es la existencia de varios términos, ¿no? Entonces, primero, ¿no? Y esto
Me acuerdo que lo conversé la, la clase anterior, que diferenciar entre herederos a título universal y herederos a título particular, o sucesores a título universal, que también se puede decir, o sucesores a título particular, ¿no? Hasta ahí heredero y sucesor es casi un sinónimo, casi, que ya voy a ir explicando de que poco a poco este sinónimo no es tal, ¿no? Entonces, ¿qué es un heredero a título universal? Un heredero a título universal se le llama a este tipo de heredero que por la naturaleza de la sucesión hereda todo el patrimonio, toda la masa hereditaria, todo lo que tenga el causante, él lo hereda. Así, todo, bienes, derechos, obligaciones, todo. Digamos que el heredero universal es el heredero per se, o sea, el ejemplo de lo que es o lo que representa el concepto de heredero, ¿no? Lo que debe ser un heredero, ¿no? Un heredero debe ser heredero siempre a título universal, porque el heredero tiene que recibir absolutamente todo lo que corresponda al patrimonio del causante. ¿Ya? Ya sabemos que el causante se le llama el fallecido, en este caso. Hereda todo en forma global, completa, inclusive en forma pura. Cuando los abogados dicen pura, significa que no tiene ninguna condición. No es que te doy mis bienes a cambio de, o te doy mis bienes siempre y cuando tú. No, no, no. El heredero a título universal es un heredero, digamos, prácticamente puro. Hereda todo sin cargo, sin condición. Eh, Este heredero universal puede venir, sea vía testamento, nombrado vía testamento, como puede ser nombrado vía sucesión intestada. Recuerda que la sucesión intestada es una sucesión legal. Si no hay testamento, recién aplica la sucesión intestada. ¿Ok? Entonces, heredero universal hereda todo en forma global. Todo lo que tenga, bueno, lo malo, lo feo, todo se. Pero también se puede heredar, ¿no? Bueno, antes de llegar ahí. Y ahí viene una diferenciación en los términos cuando ustedes escuchan heredero forzoso. Obviamente, si alguien dice, oye, si hay heredero forzoso, eso significa que también hay un heredero no forzoso, ¿no? Sí, en realidad existe, que es el que se le llama heredero legal. O sea, ahí sí es lo mismo heredero no forzoso, heredero legal. ¿Y cuál es la diferencia entre heredero forzoso y heredero no forzoso? Ah, y ahí regresamos a lo que conversamos la clase anterior sobre los órdenes, ¿no? El parentesco, la línea, ¿no? Línea ascendente, descendente, ¿no? Colateral. Muy bien. ¿Quiénes son los herederos forzosos? La ley considera herederos forzosos a los parientes en primer grado, ¿no? Segundo grado y tercer grado. Primer grado, línea descendente. Segundo grado, línea ascendente. Tercer grado, cónyuge o conviviente de unión de hecho debidamente reconocida, judicial o notarialmente. ¿Y cuál es el heredero no forzoso? Ah, los que están en los siguientes órdenes sucesores. Cuarto, quinto, sexto. Porque hay hasta 6 órdenes sucesores. Cuarto, quinto y sexto. Lo que se llama la línea colateral, ¿no?
Creo que acá tengo el cuadrito, ¿no? Ahorita le voy a enseñar el cuadrito porque ahí está, también lo he puesto, ¿no? Y, a ver, creo que está el cuadrito por acá. Sí, acá está. Vamos a adelantar un poquito y ahí lo regreso porque como no me acuerdo en arriba, abajo, no entiendo. Ya, muy bien. Acá, digamos, estos son los órdenes sucesorios y si hablamos de los herederos forzosos, estamos hablando del primer orden, segundo orden y tercer orden. ¿Ok? Esos son los herederos forzosos. Luego tenemos los herederos que no son forzosos o los herederos legales, que están en los cuarto, quinto, a nivel colateral. Colateral porque no pertenecen ni a la línea recta, ¿no?, ascendente ni a la línea recta descendente, que son los que ustedes pueden ver acá, pues, ¿no? Hermanos, sobrinos, sobrino nieto, primo hermano, tío abuelo, todo esto. ¿Ok? Bien. A ver, luego tenemos los herederos a título particular. Los herederos a título particular se le llama a estos herederos que no reciben ya todo el patrimonio, sino una parte específica del patrimonio, una parte. Este tipo de sucesor, ¿no?, este tipo de heredero, no recibe nada más que lo que el propio testador quiere dar. Por lo tanto, un heredero a título particular solamente existe en un testamento, nada más. Porque, como le expliqué, el heredero universal es el heredero per se, o el heredero, digamos, en todo el sentido de la palabra. Un heredero a título particular es un heredero que únicamente recibe lo que el causante en su testamento ha decidido otorgar voluntariamente, libremente a una determinada persona. Por ahí dirá, ¿y cuánto? Es que eso depende del testador. Pero no puede entregar todo, no puede entregar todo. La idea a título particular es que entregue algo en forma específica, muy concreto. Pues, exacto, puede ser pariente como puede ser no pariente, puede ser familiar como puede ser de repente un amigo. No es una condición particular que el heredero, ¿ya? O el heredero a título particular, ¿no?, necesariamente tenga que ser pariente, no necesariamente. Podría, pero no necesariamente. Por eso es que se le otorga otro nombre al heredero que recibe bienes dentro de un testamento a nombre particular, en forma específica, se le llama legatario, porque recibe legado o recibe legados. O sea, en otras palabras, adelantando un poquito, el legado es los bienes que en forma particular son destinados en forma específica para una determinada persona. Claro, así es. Está dentro del tercio de libre disponibilidad, por supuesto. Dentro de ese tercio. ¿Ok? Eh, no hay que diferenciar, y ahí viene, oye, oye, ¿cómo es eso? ¿Heredero legal, heredero voluntario? No entiendo. A ver, el heredero legal es el heredero no forzoso, ¿de acuerdo? Heredero forzoso o no forzoso, legal, ¿ok? ¿Y cuándo es un heredero voluntario? Un heredero voluntario es alguien que no necesariamente es legal, pero que a criterio del causante se le considera como heredero.
¿Qué es un heredero legal? Un heredero legal es un heredero que está contenido dentro de lo que establece la ley, ¿no? O sea, ¿has visto? ¿No? Colateral. Ah, ya, colateral. ¿No? Oiga, no necesito determinarlo por algo más que la norma, lo que decida la norma. O sea, el hermano necesita una declaración especial, no nada, solamente por ser hermano, punto. O el tío, o el sobrino, ¿no? Punto. Ese es un heredero. Listo. Heredero legal. ¿Por qué? Porque la ley lo ha determinado como tal. ¿Listo? ¿Y cuándo es un heredero voluntario? Ah, un heredero voluntario es cuando dentro del testamento el testador dice, por ejemplo, ¿no? Voy a ponerme yo me apellido Figueroa. ¿Ya? Y mi apellido como que no es muy común. No, no, no conozco, en mi vida personal no conozco muchos Figueroas, ¿no? Creo que dentro de mi vida personal habré conocido, si son tres, suficiente. No he conocido más Figueroa, no he tenido contacto con otros que se apellidan Figueroa, ¿no? Pero hay con, digamos, nombres, apellidos, digamos, más eh, comunes, ¿no? García o no sé, pues, González, ¿no? Entonces, son con nombres relativamente comunes. Entonces, poniéndome yo de ejemplo, yo tengo dos buenos amigos míos que se apellidan Figueroa, igual que yo. No es mi familia, no somos familia. O sea, ¿de dónde será Figueroa? ¿De dónde será? No sé, ¿no? Pero es un buenos amigos míos. Entonces, tengo un amigo que se apellida Figueroa. Entonces, yo agarro y le digo, imaginemos, ¿no? Yo estoy haciendo mi testamento y quiero dejarle, no sé, pues, mi guitarra, ¿ya? A mi primo, entre comillas, porque no lo es, ¿no? Richard Figueroa. Oiga, pero ¿es tu primo? Primo, familia tuya. No, no lo es. ¿No? No, pero yo quiero ponerlo en el testamento, porque yo lo considero como familia, yo lo considero. O yo le tengo cariño y yo lo pongo en mi testamento. Y le voy a dar mi guitarra que está dentro del tercio de libre disposición. Listo. O sea, viene mi propiedad, de mis autos, para mi esposa, todos mis hijos, todo bien. Pero una guitarra, una, se la voy a dejar a mi primo Richard. Listo, ahí está. Eso es un heredero voluntario. Diferente es que yo tengo un primo, hijo, mi tío, hermano de mi mamá, diferente, diferente. Ahí sí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque ese primo es un heredero legal y él lo puede probar. ¿Cómo lo puede probar? Fácil, con su partida de nacimiento, con la partida de nacimiento, con la partida de nacimiento de su padre, con la partida de nacimiento de mi madre, ¿no? Y con mi partida de nacimiento va a decir, con la partida de nacimiento de los abuelos, se va a dar cuenta, oye, mira, yo soy su primo, familia, hay entroncamiento, heredero legal. Está dentro del orden sucesorio, por supuesto, está en la línea colateral. Y pueden coexistir fácilmente herederos legales con herederos voluntarios. Hay algo que tienen que entender cuando veamos testamento, pero les adelanto para que no se quedan con la duda. El testamento es personal. Si yo quisiera ir a dar testamento, yo soy casado,
Pero si yo voy a ir a dar testamento, yo no tengo que pedirle permiso a mi esposa. Las pocas cosas que tengo que no le pido permiso. ¿No? Eso es otro tema. Ya. Yo no tengo que pedir permiso. Yo voy nomás, mi testamento. Listo. Y si mi esposa quisiera ir a dar testamento, también no puede, ¿no? Puede hacerlo sin ningún problema, sola, porque el testamento es personalísimo, por eso no necesita. Además, ni siquiera mi esposa podría preocuparse, porque si yo voy a hacer un testamento, ella sabe muy bien que le corresponde. ¿Por qué? Porque es cónyuge, pues, punto. ¿Ya? Eh, es que no es el tema de decidir porque son bienes sociales o no, sino porque le corresponde por herencia. Entienda que el testamento no es un acto de disposición. Yo no puedo disponer en el testamento, ¿ya?, sobre bienes que le corresponden por ley a mi esposa. No puedo disponer. Lo único que puedo hacer en un testamento es indicar quiénes son mis herederos y disponer de los bienes sobre la base de mi tercio de libre disposición, porque ahí es donde funciona la legítima. Adelantando también, por eso la legítima solamente funciona en testamento, no funciona en sucesión intestada, no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido. Y ya lo vamos a ver cuando veamos anticipo legítimo. Principal diferencia entre herederos legales y voluntarios, que les expliqué. Los herederos legales están establecidos en la ley y los herederos voluntarios no están establecidos en la ley, o sea, no están regulados por la ley, es voluntad, y lo dice clarito aquí, voluntad. Yo los quiero poner en el testamento, ¿no? Eh, punto. Por eso no son iguales, ¿no? ¿Cuáles son herederos legales todos estos? Pero aquí hay herederos legales forzosos y no forzosos, por supuesto. ¿Cuáles serían los herederos forzosos? Los que están en el primer, segundo y tercer orden. ¿Cuáles son los herederos legales no forzosos? Los que están en el cuarto, quinto y sexto orden. Okay. No metamos todavía la indignidad o la desheredación porque todavía se van a confundir. Primero entremos en esto, nada más. ¿Ok? Bien, entonces, resumiendo, les hago un cuadrito también para que tengan claro, ¿no? Sucesor a título universal, heredero, hereda, ¿cómo? ¿Qué es lo que, cuál es la forma de suceder? Todo, todo. Oye, también puede heredar una cuota, claro, puede heredar una cuota. ¿Cuándo hereda una cuota? Cuando hereda en conjunto con varios. Si eres hijo único, heredas todo. Pero si tienes hermanos, tienes hermanas, heredas una cuota de todo el patrimonio. Y heredas una cuota de todo, de la universalidad de bienes, ¿no? Universalidad de todo. ¿Okay? Título, sucesor a título particular, legatario, determinados bienes, determinados derechos. O sea, doctor, si yo doy un testamento, tengo que especificar cuál es el bien que le voy a dar a mi legatario. Claro, no puedes decir, le voy a dar una guitarra o le voy a dar un libro. ¿Cuál libro? No, no tienes que ser específico. O le voy a dar, ¿no?, algo de mi casa. No de mi casa, ¿no? ¿Qué? Tiene que ser preciso, algo así clarísimo. Tiene que estar detallado. Y como le repito, el sucesor a título particular solamente por testamento. Nada más. El legatario solo existe en testamento. Los herederos legales, que se dan normalmente cuando hay sucesión intestada, cuando no hay testamento. ¿Quién determina que sea heredero? Ya, la ley. La ley determina que eres heredero, ¿no? No ley, no, no. Los legatarios solo son legatarios, punto. No, no hay más.
Heredero voluntario es el heredero testamentario. Nuevamente, es el heredero voluntario, es el que es llamado a heredar porque el testador quiere. Punto. Nada más. Exacto, cabrón. Solo por disposición testamentaria. Nada más. ¿Ya? A los herederos forzosos también se les llama legitimarios, por si acaso. No, ya, legitimado, por eso digo, yo estoy legitimado, yo soy heredero legítimo. Allá. Bueno, es que es cierto que es un heredero forzoso. Los hijos son herederos legítimos también, aunque no se utiliza mucho el término, pero bueno, más es heredero forzoso. Punto. ¿Ya? Y acá les pongo algo a lo, un poco de repente utilizando la dicotomía, ¿no? Pero para que se entienda, ¿no? Que todo heredero es sucesor a título universal, pero no todo sucesor es heredero, sí, pues, porque un legatario, o sea, no, no tiene ese sentido, ¿no? Otro tema para conversar es la sustitución de herederos, ¿ya? A ver, ¿qué implica la sustitución? Lo dice el artículo 740, ¿ya? Hay código que he copiado, no, si no lo tengo acá, mi norma, acá está mi ley, acá está, ¿no? A ver, cuando hablamos de sustitución de herederos, pensemos en testamento. ¿Qué implica? El testamento, ya lo vamos a ver cuando nos toque, es la manifestación de voluntad de una persona que y la última, ¿no? En la cual indica cómo se va a repartir su patrimonio entre sus sucesores, dentro de sus sucesores. ¿Ok? Entonces él puede agarrar y decir, oye, ¿sabes qué? Ya, este bien quiero que lo herede, digamos, mi amigo Pedro. Listo. Pero resulta que cuando ya fallece el testador, resulta que Pedro ya falleció. Entonces, cuando se lee el testamento, dice, oye, un bien le va a dejar a Pedro. Oye, pero Pedro ya murió. ¿Qué pasó? Pues lamentablemente ese legado termina. Pero ¿qué pasaría si Pedro está vivo? Se lee el testamento y Pedro dice, ah, no, no quiero, no quiero, no, no, o no, 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 no deseo recibir. Entonces, ¿qué va a pasar? Supuestamente pasa algo con ese bien, ¿no? ¿Debería regresar a la masa hereditaria? Sí, porque en realidad regresa. Salvo que el testador haya sido muy previsor y haya visto, como en alguna vez, un dibujo animado que decía, yo quiero ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces haya dicho, oye, no voy a hacer mi testamento para que este bien lo reciba Pedro, pero no vaya a ser que Pedro, porque yo ya me lo conozco, de repente agarra y dice de repente no quiere, muy probable que no quiera, pero igual. Bueno, el supuesto que Pedro no quiera, se lo voy a dejar a Juan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder? Pedro dice no, muy bien. Entonces el bien pasa inmediatamente al heredero sustituto, el que el testador pensó, ¿no? Repito, imaginemos que hay un testador que va a dar su testamento, sabe cómo lo va a repartir y piensa en uno de sus herederos y dice, este bien lo va a heredar mi amigo Pedro.
o mi primo Pedro. Pero yo sé que mi primo de repente va a decir que no. O no vaya a ser que de repente a mi fallecimiento se haya muerto Pedro. Y yo no quiero que este bien se quede en el aire. Así que si Pedro no está, o Pedro renuncia, o Pedro no lo quiere recibir, entonces inmediatamente ese bien, ¿verdad? Ese bien pasa a Juan. Eso es sustitución de heredero. ¿Ok? No es lo mismo la sustitución de herederos que la representación sucesoria. Justo cuando estaba preparando la clase me di cuenta de que podría este, darse una confusión porque son figuras muy similares, ¿ya? La sustitución de herederos es una figura que aplica solo en el testamento y quien lo decide es el propio testador. Es como que el propio testador nuevamente, viendo más allá de lo evidente, ¿no? Viendo, proyectándose en el futuro, diga, no vaya a ser que este no quiera recibirlo. Entonces, en el caso de que no lo quiera recibir, se lo voy a dejar a otra persona. Punto. Ya está. Diferente es la representación, porque ya lo hemos conversado en la clase anterior. La representación es cuando un familiar hereda en representación de otro cuando no puede recibirlo. Son dos cosas diferentes. La sustitución podría decirse que es una discrecionalidad del causante o del testador, ¿no? Que se hace en el testamento. En cambio, la representación sucesoria aplica sea sucesión testamentaria o sea sucesión intestada. En cualquiera de los dos casos aplica, o sea, acaso. Por favor, me están haciendo preguntas y consultas personales. Al final voy a dejar el correo para que se puedan comunicar con el estudio. Encantadísimo de ayudarlos, pero comprendan que hay algunas veces no puedo, no debo contar con toda la información. Sería muy irresponsable de mi parte responder a una consulta sin toda la información. Pues yo le pido que mejor hagan preguntas sobre lo que estamos conversando. Y si tienen algo más particular, les voy a dejar mi correo para que lo puedan hacer. Bien, este, es posible sustituir, porque eso es una pregunta que siempre han hecho, ¿no? Es, eh, ¿Es posible sustituir a un heredero por un legatario? Fíjense, ¿no? Que ya sabemos cuál es la diferencia. Una cosa es un heredero y normalmente un heredero, o mejor, dicho, conforme a lo que dice la ley, un heredero puede ser forzoso o no forzoso. En cambio, un legatario no necesariamente es un heredero forzoso o no forzoso, puede ser cualquiera. Puedo sustituir de repente un heredero por un legatario, puedo sustituirlo, ¿no? A ver, solamente funciona, solamente funciona en ciertos casos. O sea, la respuesta no es no, si de rajatabla, no. La respuesta es vamos a ver, depende. Solo en el caso de los voluntarios o legatarios, ¿no? Y en ciertos casos, digamos, el instituido muere antes del testador. Ya, se puede hacer eso, ¿no? Se puede hacer y se puede cambiar. Puede hacer que el testador diga, yo le iba a dejar le quiero dejarle el bien a Pedrito, ¿no? Y hace su testamento. Deshace su testamento y se entera que Pedrito se murió. Dice, uy, se murió, no voy a tener que cambiar mi testamento. Entonces, bueno, entonces ahí recién puede decidir el testador y cambiar eso. Habiéndose muerto Pedrito, ¿sabe qué? Lo voy a cambiar por Juan, lo voy a cambiar por Alberto, etcétera, ¿no? Que el heredero renuncie, allá,
Si el heredero denuncia, obviamente se hace un cambio. Ah, pero cambio en sí, no, sería por representación. Oye, ¿el legatario renuncia al legado? Claro, si el legatario renuncia al legado y el testamento y el testador ha previsto eso, inmediatamente se puede cambiar. O cuando se pierda por indignidad. En esos casos sí se puede, pero después no. Es que, a ver, el tema de la sustitución de, de heredero no es igual al tema del legatario, ¿ya? Porque yo puedo sustituir a herederos, puedo sustituirlos. El testador puede sustituir, pero sustituye herederos voluntarios mejor dicho, puede sustituir solamente herederos voluntarios. No puede sustituir herederos forzosos, ¿no? De su hijo. No, yo quiero cambiar un hijo por otro hijo. No, no se puede. O cambio una esposa por otra esposa. No, pues no se puede. Bien, hablemos de los legados. ¿Ya? Ahora sí, para que. Ah, ya, entonces los legados están unidos a los legatarios. Claro, por eso, ¿qué se entiende un legado? Un legado se entiende cuando de forma cierta, forma expresa, directa, el testador indica a la persona que recibirá uno o determinados bienes. Uno o determinado. No necesariamente este, todos, porque en realidad no está dentro del límite, dentro de la masa hereditaria de su tercio. Entonces él indica en forma precisa cuál es el bien que te voy a entregar. Punto. Ese bien que se entrega es un legado. Se acabó, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las características de los legados? Primero es un acto de liberalidad, o sea, es prácticamente eh, porque el testador desea, porque los legados solamente existen en los testamentos. Un acto de liberalidad, ¿no? Voluntario, dentro del tercio, puede ser cualquier persona, natural, jurídica, no puede decir, no sé, dejo mi colección, ¿no? Mi colección de libros de derecho, ¿ya? Se los dejo a la universidad tal, ya, listo. Mi colección se lo dejo, lo dono a mi fallecimiento. Yo creo que mis libros de derecho, todos mis libros de derecho vayan a la universidad tal. Ah, listo. Personas ciertas y cosas ciertas. Por eso el legado tiene que ser muy preciso. No, no puede decir, voy a dejar algunos libros, voy a dejar algunos bienes. ¿Cuáles? Voy a dejar los bienes que tenga dentro de un armario. No, tiene que ser preciso y a personas ciertas. No, no es que voy a dejar mis bienes a la familia García. ¿Cuál? No puedo dejar a la familia García, no tengo que decir a quién se lo dejo. Forma precisa. Tanto bien preciso como persona precisa que lo reciba. Oye, ¿por qué lo hace? 758, ¿no? A partir del 758, 756, ¿no? A partir de ahí ve el tema de artículos delegados, 756. ¿Por qué lo hace el legado? Puede serlo por agradecimiento, lo puede hacer como forma de pago, ¿no? Y obviamente el que recibe el legado, ¿no? No puede decir, lo acepto siempre y cuando tal cosa. No. O lo acepto, pero de acá a un par de meses. No. Si lo aceptas, lo aceptas. Punto. Si no lo aceptas, no lo aceptas. Punto. ¿Ya?
Sobre el tercio o cómo se calcula el tercio, eso lo vamos a ver cuando veamos legítima, pero adelantando, uno no puede saber cuánto es hasta que la persona no fallezca. No es posible, porque yo no puedo determinar. No, no, pero si está vivo, no sé. Usted no puede saber exactamente cuánto es el patrimonio de una persona hasta que realmente fallece. O de repente la esposa sabe, ¿no? Puede ser que de repente la esposa no tiene la más mínima idea, o el esposo tampoco. Entonces, no hay forma de establecer el tercio hasta que no fallezca una persona. A menos que se haya previsto o se haya realizado un inventario de los bienes, entonces a nivel notarial que se permite, la ley de notariado lo permite. Entonces usted ya sabe, ya tiene clarísimo cuáles son los bienes y obviamente ya sabe cuánto es el tercio. ¿Cuándo caduca el legado? Hay que tener en claro también los términos, por si acaso, ¿no? Cuando la norma desarrolla el tema de caducidad, significa es una terminación. La caducidad implica término, o sea, tanto del bien legado como de la disposición que asigna el legado. ¿Ya? Por eso el artículo 772 dice que el legado caduca si el legatario muere antes del testador. ¿Por qué? Porque si el testador ha dado un bien y y ha destinado un bien a una determinada persona y esa persona que lo iba a recibir muere, lamentablemente ese bien no se puede entregar a alguien que ya falleció. Entonces inmediatamente se regresa a la masa hereditaria. Como una ficción legal, regresa a la masa hereditaria para que vuelva a ser repartido, ¿no? Si el legatario se divorcia o se separa judicialmente del testador por su culpa, esto podría decirse que esta normativa es una normativa como de disculpa, ¿no? De más ética, más de considerar que cómo es posible, ¿no? Que él haya causado, ¿no? una, una afectación al testador y a pesar que ha faltado al testador, igual recibe. Bien, es una suerte de castigo. Y si el testador enajena el bien legado o esta perece sin culpa del heredero. Bueno, acá hay dos cosas, ¿no? Si el testador enajena el bien legado, y usted diga, pero ¿cómo puede ser? Es que lo puede hacer, el testador puede hacer lo que le dé su graciosa y dignísima gana. Es como que yo le dijera, ¿no? En un testamento, le digo, oye, mira, vamos a fastidiar a alguien, ¿no? A Rocío. Como si yo le dijera a Rocío, Rocío, tú eres una buena amiga mía, estás en mi testamento. Cuando yo muera, tú vas a recibir mi colección de libros de derecho. Suele, fallezco, ¿no? Entonces viene Rocío, ve el testamento, dice, y le pregunta a mi esposa, el testamento dice que voy a recibir los libros de derecho. Sí, el testamento dice eso, pero te cuento que los libros de derecho de mi esposo, los vendió hace más de 5 años porque necesitaba dinero y lo vendió. O vinieron un grupo de alumnos y así, de él, de buena gente, Emilio, agarró y se los regaló a sus alumnos. Oye, pero él dijo que me iba a donar toda su colección, ¿no? Bueno, en realidad no hay nada. Caducó, caducó. Que no se puede, mi estimada Elena. No hay una indemnización por dos razones. Primera, porque lo que yo te ofrecí.
¿ya? Estaba condicionado a que yo muriera. Y segundo, vas a tener que demandarme a mí. Y yo ya me morí. No se puede. O este perece sin culpa del heredero. Ah, este perece. Perecer a nivel civil significa también terminar. Terminar. El término se utiliza más con animales, pero también se utiliza con bienes. Pues imaginemos, no sé, pues, nuevamente, fastidiando a Rocío, ¿no? Le digo, Rocío, no te preocupes, cuando yo fallezca te voy a heredar mi auto. ¿Ya? Fallezco yo todo, entonces viene Rocío, dice en el texto, en el testamento dice que va a heredar un auto, sí, pero el heredero le dice, oye, sí, te iba a heredar el auto, pero te comento que hace más de un mes entraron, yo estaba manejando el auto y me lo robaron. Pereció el bien, caducó el legado, ¿ok? Esta es una pregunta que me han hecho bastante. Oye, ¿qué pasa si el legatario muere antes que el testador? Oye, es que eso es otro tema, ¿no? O sea, siempre eso, estimado Ronald, va a tener que demostrarse, ¿no? Que acuérdense que siempre prima el tema de la buena fe. Si usted considera que es así, va a tener que probarlo. Esto es una pregunta, como lo repito, que siempre me habían hecho cuando hablábamos de este tema y dice, oye, mire, doctor, ¿qué pasa si el legado, ¿no? Existe, está en el testamento, pero el legatario se murió antes que el testador. De repente el testador no sabía, ¿no? Pensaba que iba a heredarlo un buen amigo suyo, pero resulta que ese buen amigo falleció antes que él. Él no sabía. ¿Pueden sus herederos de ese legatario heredar? Ahí la respuesta sí es directa y contundente. No se puede, no se puede. No. Lo ha dicho el Tribunal Registral en esa resolución 2208-2022, porque también está regulado en el artículo 776 y en el artículo 815. El artículo 776 dice que el legado se reintegra a la masa hereditaria cuando no tiene efecto por cualquier causa, cuando el legatario no puede o no quiere recibirlo. Y el 815 dice que la herencia corresponde a los herederos legales cuando el heredero voluntario o el legatario muere antes que el testador. Al morir el testador, muere la disposición del legado. El legado sigue existiendo, o el bien legado sigue existiendo. Lo que sucede va a ser una suerte de ficción, porque va a regresar a la masa hereditaria, ¿no? Para que se repare. Yo te recomiendo, Sandra, cásate. Esa manía de estar en unión de hecho, digo, cásense, cásense, de verdad. Si ya están en pareja, ya, pues es un paso al frente para el abismo. Que le cueste divorciarse. ¿Ah? A ver, juguemos, ¿ya? Teniendo en cuenta todo lo que hemos conversado, a ver, vamos a jugar a ver si podemos identificar quién es heredero forzoso, quién es heredero por representación, quién es heredero voluntario, quién es legatario y quién es por sustitución. A ver, ¿ya? Don Ricardo fallece en Lima. Al momento de su fallecimiento se encontraba casado con doña Elena. Tuvo tres hijos, Carlos, Jorge, Carlos, quien vive, Jorge, quien falleció antes que el causante y dejó dos hijos,
Lucía y Diego y su hijo Andrés. Don Ricardo otorgó testamento por escritura pública en el que instituyó como heredero a Carlos y a su cónyuge. Dejó un reloj de oro a su sobrino Alejandro. Dejó un legado de 10.000 soles a su amigo Miguel, indicando que si no quería lo recibiera su hermano Alberto, y desheredó a Andrés. Designó como albacea a su amigo Fernando. A ver, díganme, ¿quiénes son los herederos forzosos? ¿Quiénes son los herederos forzosos? Solo sus hijos, Carlos y Elena. Nada más. Muy bien. Elena, Carlos, Lucía, Diego y Andrés. Esos son herederos forzosos. Pero doctor, ahí dice desheredado. Yo no le he preguntado quién entra en el test, mejor dicho, quién le corresponde o no le corresponde. Yo le he preguntado quién es heredero forzoso. Y herederos forzosos, ¿quiénes son? Los hijos. ¿Quiénes heredan por representación? Muy bien, muy bien. Así es, muy bien. Lucía y Diego, por ser hijos de Jorge, que Jorge es uno de los hijos fallecidos. Muy bien. ¿Quién es heredero voluntario? ¿Quién es el heredero voluntario? Me dicen Alejandro y Miguel, Alejandro, Miguel, Alberto. El heredero voluntario es Alejandro. ¿Por qué es heredero voluntario? Porque no es forzoso, pero es legal. Claro que es legal. ¿Por qué? Porque es su sobrino. Por lo tanto, está dentro de la línea colateral. No es forzoso, es voluntario. ¿Ya? Correcto. ¿Quién es el legatario? Muy bien, muy bien, Miguel, muy bien. ¿Por qué es legatario? Porque no es ni heredero forzoso, ni heredero no forzoso. Es el que recibe en forma específica un bien debidamente identificado. 10.000 soles. Listo. Está clarísimo. Muy bien. ¿Y quién es? ¿Y hay la sustitución de heredero en el... ¿Hay? ¿Quién sería el sustituto? Exacto, sería Alberto. Exactamente. Por ahí me hablan, y la esposa de Carlos, ¿quién ha dicho de que Carlos es casado? En ninguna parte del caso dice que el Carlos es casado. Muy bien, creo que ya está clarísimo. ¿Quién? Muy buena pregunta, mi estimado Dan Ray. Dice, Fernando no es ni heredero, ni es legatario, es albacea, es otra cosa. ¿Y qué pasa con Andrés? Está en prisión. ¿No se acuerdan sábado con Andrés? Está en prisión. No, mentira, una broma. Andrés está desheredado. ¿Qué pasará con él? Eso es un tema de Andrés. Eso es un tema de Andrés. El caso no dice si Andrés tiene hijos, ¿no? Lo que yo siempre le digo a mis alumnos, y por eso algunas veces este,
lo jalo porque cae, ¿no? No presuman situaciones que no se salen del caso o que no se derivan del caso. No pensemos más allá, ¿no? Si no hay, no hay. Habla de esposa de Carlos, habla de hijos de Andrés, no, no habla. Bien, otra figura que es interesante conocer y que forma parte del derecho de sucesiones es el derecho de acrecer, ¿ok? El derecho de acrecer es un derecho que funciona entre los acreedores, ¿ya? Perdón, entre los herederos, perdón, de los sucesores. El derecho de acrecer es un derecho que funciona entre los sucesores, principalmente herederos. ¿Y cuál es la idea? La idea es que cuando uno de ellos no esté, esa masa hereditaria que le correspondía a ese heredero no quede en el aire, sino que regrese a la masa hereditaria o que acreciente el porcentaje de los herederos que se mantienen dentro de la masa hereditaria. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Primero, también ver lo que dice la norma, ¿no? Dice, artículo 774, ¿ya? Eh, Si varios herederos son instituidos en la totalidad de los bienes sin determinación de partes o en partes iguales y alguno de ellos no quiere o no puede recibir la suya, esta acrece la de los demás, salvo el derecho de representación. ¿Ok? Salvo el derecho de representación. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿ya? El derecho de acrecer lo que busca es, nuevamente, que esa parte de la masa hereditaria que le corresponde a un heredero, en el supuesto de que ésta no lo pueda recibir o en el supuesto de que de repente no quiera recibirlo, sirva y regrese y acreciente o logre aumentar el porcentaje de acciones y derechos que ya tienen los demás coherederos. ¿Cómo funciona? ¿Ya? Imaginemos, ¿ya? Yo lo pongo así porque, en forma sencilla, porque yo sé que hay bastantes situaciones que pueden pasar más allá, pero nuevamente yo no voy a elucubrar situaciones más complicadas. Yo sé que tienen muchas consultas, pero nuevamente voy a dejar mi correo, escríbanme ahí y recuerden que no se trata solamente de responder preguntas, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, el Código Civil no es un solucionario. El Código Civil hay que interpretarlo para darle la mejor solución al cliente o al que lo necesite. No se trata de que usted lea el código y ya está. Pues si fuera así tan simple, cualquiera sería abogado. Y lamentablemente hay algunos que están utilizando el derecho como le da su reverenda gana, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo sencillo. ¿Qué pasaría si uno de los hijos, ¿no?, muere antes de la muerte del causante o renuncia a su herencia, ¿no? Imaginemos X que tiene tres hijos, A, B y C. ¿Ok? El patrimonio, ¿ya? El patrimonio es 150, ¿ya? ¿De qué? De lo que sea. Olvídese, chapitas, piense lo que quiera. 150, ¿ya? Como soy abogado, no matemático, no me quiero complicar la existencia. 50, 50, 50 cada uno, ¿ok? Porque son hijos en partes iguales, listo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si C, hijo de X, falleció? ¿Qué pasa con esos 50?
Oye, pero, ¿y qué pasa si A tiene hijos? Si B tiene hijos y si C tiene hijos. No, aguanta, aguanta, aguanta. Un momentito. Yo no te estoy, no pongas situaciones que el caso no te da. Aquí es simple. X tiene tres hijos y uno de ellos fallece. Punto. ¿Qué pasa con lo que debería haber recibido C? ¿Qué pasa con eso? No se puede quedar en el aire. Claro, pues no se queda en el aire. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ese 50 se va a tener que repartir entre A y B. Este acto de repartir esos 50 entre A y B es el derecho de acrecer. Así funciona. Solo en herederos. Obviamente, obviamente, ¿no? Oye, si C tiene hijos, no, pues no va a crecer. ¿Por qué? Porque los hijos heredan por representación, pero no estamos en esa condición, o mejor dicho, no estamos en ese caso. El caso es que hay tres hijos, fallece uno. ¿Qué pasa con la parte que le corresponde? Bueno, esa va a crecer la parte de los demás hijos que sobreviven. Por eso es 50, se va a repartir en partes iguales, 25-25, ¿no? 75. ¿Ok? Lo que pasa, mi estimado Luis, es que cuando se tratan de bienes, esto que yo estoy hablando, ya, tendríamos que convertir en cuota ideal, ¿no? Entonces, estamos hablando de bienes, hablemos de el bien será el 100% y obviamente ese 100% se va a tener que repartir entre los tres hijos. La totalidad del bien 100 se reparte en los tres hijos. Cada hijo le corresponde una parte proporcional. 33.333333. Ya, listo. Oye, pero fallece C. Entonces, ¿qué pasa con ese 33.33? Va a crecer, ¿no? Los 33.33 que tienen cada uno. Ya, pues, entonces, ¿cuánto va a ser? 33. La mitad de 33, 16. 16 y algo. Ya, ya, 33 más 16, 49, ¿no? 49 y algo, ¿no? Aprox. Mitad, mitad. Listo. Puede haber el derecho de acrecer, exacto, gracias Miguel. ¿Puede haber el derecho de acrecer entre colegatarios? Sí, pero aquí sí hay que tomarlo con pinzas. Eh, la regla es, si no es legatario, adiós, regresa el bien a la masa hereditaria, punto. Nada más, esa es la regla. Pero, ¿qué pasa si el legado es para varias personas? Digamos. Pero doctor, no me dijo que para la familia tal no tiene, tiene que ser preciso, no puede ser para la familia tal. Sí, 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 es cierto. Pero ¿qué pasa si yo digo, suponiendo que yo soy el testador, voy a dejar, no sé, mi guitarra a Javier Díaz y su hermano Ernesto Díaz y su otro hermano Joaquín Díaz? O sea, para Javier, para Joaquín y para Ernesto. Mi guitarra va a ser para ellos, los tres hermanos. Estoy siendo preciso. Guitarra, tres hermanos.
Cuando fallece, se lee, le dice, oye, hay que entregar una guitarra a los tres hermanos. ¿Dónde están los tres hermanos? Y resulta que solamente viene un hermano, viene Ernesto. Dice, bueno, yo soy, ¿no? Oye, ¿tu hermano Javier y tu hermano Joaquín? No, ya, mis hermanos ya fallecieron. Ah, entonces, si esto es así, ahí recién se aplica el derecho de acrecer, entonces la guitarra obviamente se entregará solamente a uno de ellos, nada más. Salvo que, nuevamente, el testador, ¿no? Viendo más allá de lo evidente, diga, no, mi guitarra se la entrego a los tres. Si por A o B solamente queda vivo uno, no, entonces no se lo doy. Eso es otra cosa, ¿ya? Aquí no funciona la representación sucesoria. ¿No? Bien, ahora hablemos de la indignidad, ¿ya? Vamos a hablar de la indignidad. A ver, entendamos que el tema de la indignidad es una sanción, ¿ok? Es una sanción. Y lo que se busca es impedir que un heredero o legatario, fíjense, porque la diferencia con la desheredación es fundamental, un heredero y un legatario o un legatario puedan acceder a la herencia. La indignidad permite evitar que un heredero o un legatario accedan a la parte que le corresponde dentro de la herencia. O sea, quiere decir que es aplicable tanto a nivel testamentario como a nivel de sucesión intestada. Y ojo, ya, la indignidad es una indignidad particular. Si yo declaro indigno a una determinada persona, eso no vuelve indignos a toda su familia. Solamente lo vuelve indigno a esa persona y solamente vuelve indigno a esa persona sobre dicho causa, ¿ya? Sobre dicho causa. ¿Ok? ¿Quién declara la indignidad? La indignidad puede ser declarada por el propio testador o por el juez, cualquiera de los dos, ¿no? Porque la indignidad funciona a nivel de sucesión testamentaria o sucesión intestada. Pero obviamente, pues que el, en sucesión intestada, pues el causante no lo va a declarar así, ¿no? Y tienen que hacerlo solo sus herederos, ¿ya? A ver, eh, para declarar la indignidad se tienen que utilizar exclusivamente, ¿ya? Las causales que están establecidas en el Código Civil, ¿ya? Yo he copiado el artículo pertinente, el artículo 667, donde desarrolla quiénes pueden ser excluidos por indignidad, sea heredero o sea legatario, no importa. Heredero forzoso o heredero voluntario, cualquiera. Eso aplica para cualquier persona, ¿ok? Dice, son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad como herederos o legatarios los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa cometidos contra la vida causante o de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. ¿Ya? Aquí hay que tener en claro que si se está estableciendo esta condición de autores y cónyuges, ¿ya? Eh, Tiene que haber una sentencia judicial. No basta, no basta decir, oye, hay un proceso,
yo lo denuncié. No, nosotros en nuestro Estado de Derecho, maltratado, pero todavía resiste, toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Por lo tanto, cuando la norma dice autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, tiene que haber una sentencia judicial firme. Si no lo hay, entonces no se puede excluir a una persona por indignidad. No lo dice el Código Civil, pero se tiene que interpretar así, porque cuando habla de cómplice de homicidio doloso, implica una sentencia judicial donde haya declarado la condición sea de autor o cómplice. Dos, dice, los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante, ¿no? O de alguna de las personas que se refiere al inciso anterior. Ay, o sea, condenados por delito doloso contra la esposa, contra los hijos o contra el propio causante, ¿no? Cuando hablas de delito doloso, estamos hablando de cualquier tipo de delito doloso. Cualquier tipo de delito doloso. Así el testador lo declara. Es que el testador no lo puede declarar en el testamento, ¿ya? O sea, puede colocar como una causal de indignidad, pero la indignidad no se va, digamos, a ejecutar, ¿no? Si es que no tiene un sustento, porque si me sacan por indignidad o me excluyen por indignidad y no se ha probado la causal, no procede la indignidad, tiene que estar probada. Cuando hablamos de delito doloso, por eso repito, hablamos de cualquier tipo de delito, cualquier tipo que tenga la condición de doloso. Normalmente, ¿cuáles son delitos dolosos? No sé, pues hurto, robo, apropiación ilícita, estafa, eh, delitos contra el honor, contra causar lesiones, contra la libertad sexual, etc. Doloso. ¿Okay? Tres, dice, los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de libertad. Aquí sí hay una situación interesante, ¿no? Eh, no es solamente el hecho de la denuncia, ¿no? Porque yo puedo denunciar por denunciar, ¿no? Sino el hecho de que esa denuncia calumniosa haya determinado una posible pena privativa de libertad, ¿no? O sea, de que haya sido tan fuerte la denuncia que haya podido originar una pena privativa de libertad, ¿ya? Eh, Claro, violencia psicológica también, pero nuevamente esto es un delito doloso, violencia psicológica, nuevamente tendría que probar. Cuatro, dice, los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo o para que revoque total o parcialmente el otorgado. Nuevamente tendría que probarse, ¿no? Se tiene que probar. Cinco, los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes a sabiendas hagan uso de un testamento falsificado. Nuevamente tienen que sustentarlo y probarlo y tiene que estar establecido, ¿no? En un proceso judicial. Dice, ¿qué más? Eh, los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona. Ah, no, perdón, eso ya está. Los que hubieran
sido sancionados con sentencia firme en un proceso de violencia familiar en agravio causante. Claro, aquí está, ¿no? Ahora, la violencia familiar es grande, ¿no? Hay violencia psicológica, ¿no? Violencia física también, ¿no? Y finalmente, el tema de el artículo referido a que es indigno de suceder al hijo, ¿no? Por si acaso, antes me olvidaba, la indignidad puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es decir, de padre a hijo o hijo a padre, por si acaso, ¿ya? Sin embargo, este artículo séptimo es de padre a hijo. Dice, o mejor dicho, de hijo a padre, ¿no? Dice, es indigno de suceder al hijo el progenitor que no lo hubiera reconocido voluntariamente durante la minoría de edad, ahí está una causal, y eso es fácilmente probable, ¿no? Y el que no le haya prestado alimentos o asistencia, fácilmente probable con la denuncia, con la demanda de alimentos, ¿no? Y también con la demanda de reconocimiento de paternidad que no haya contestado, que no haya dicho, ya ahí está la evidencia. eh, Conforme a sus posibilidades económicas, aun cuando se haya alcanzado la mayoría de edad, si estuviera imposibilitado de procurarse sus propios recursos económicos. Recuerda que los alimentos se pueden iniciar por una persona mayor de edad hacia su padre mientras esté cursando estudios hasta los 28 años, por si acaso, ¿ya? O esté con discapacidad. También es indigno de suceder al causante el pariente con vocación hereditaria o el cónyuge que no le haya prestado asistencia a los alimentos cuando por ley estuviera obligado a hacerlo y se hubiera planteado como tal en la vía judicial. Prácticamente estamos hablando de la famosa medida de alimentos devengados y que no pagamos. Incluso si ese padre está en estado de necesidad, no puede. O sea, acá la idea no es, nuevamente, eh, no te dio porque no pudo. Eso es otra cosa. Acá está el no te dio cuando podía. Son dos cosas diferentes. Pudiendo, no lo quiso hacer. Por si acaso, los alimentos, cuando usted está en estado de necesidad, el juez tiene la obligación de evaluarlo, ¿ah? Entonces, no es un tema de decir, no, no, yo no tenía. No, no, señor. A menos que, no sé, pues seas un discapacitado mental. ¿Cómo le voy a pedir a mi padre que es un discapacitado mental que me dé alimentos? Al contrario. Pero si el padre está bueno y sano, como en algún momento yo he litigado en temas de alimentos, el juez le dijo, señor, usted no tiene para, para pagar los alimentos, vaya y comience a vender caramelos en los carros, pero de qué tiene que darle alimentos, punto. No sé cómo hará, pero usted lo hace. Hay un tema que no es propiamente indignidad, ¿ya? Pero que sí tiene que ver con el tema de la incompatibilidad para heredar, ¿no? Y esto es lo que yo le decía, que habíamos en algún momento conversado. Primero, para los extranjeros, ¿no? Los extranjeros pueden heredar en realidad o pueden tener imposibilidad para recibir herencia, que no es lo mismo que ser declarado indigno. Sí, por ejemplo, cuando pretenden heredar bienes que están dentro de los 50 kilómetros cerca de la frontera. Eso ya está establecido en la Constitución. Ellos no pueden heredar estos tipos de bienes. Cualquier tipo de bien, bien, pueden hacerlo, pero si está el bien a menos de 50 kilómetros cerca de la frontera, no lo pueden heredar. Luego está el artículo 826, que creo me acuerdo que alguien preguntó, me hizo esa pregunta en la sesión anterior. Le dije, no me acordaba el artículo y ahora sí ya lo podemos ver, ¿no?
Artículo 826. La sucesión que corresponde al viudo o a la viuda no procede cuando hallándose enfermo uno de los cónyuges al celebrarse el matrimonio, muriese de esa enfermedad dentro de los 30 días siguientes, salvo que el matrimonio hubiera sido celebrado para regularizar una situación de hecho. Entonces, o sea, si tú te vas a casar con alguien solamente porque está, digamos, en artículo mortis, no, ese matrimonio no te permite heredar. Podrás casarte, pero no te va a permitir heredar. Claro, pues inteligente Lenny. Luego los padres, bueno, la imposibilidad de los padres, el artículo 398, hasta lo que decía, 398, ya. Lo que busca es impedir que haya una sucesión cuando los padres, ¿no?, hayan cometido actos en contra del menor. Hasta, por ejemplo, no puede heredar si no han reconocido. Artículo 93, 98, el reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere al que lo hace derechos sucesorios ni derecho a alimentos. Ya usted se entera que su hijo ganó la tinta, por ejemplo, ¿no? Nunca lo reconoció, nunca le hizo nada. Uy, se ganó la tinta mi hijo. Ahora mismo lo reconozco, no se vaya a morir. Entonces pasa para acá. No, señor. Ese reconocimiento de mayor de edad no confiere derechos sucesorios. Luego está el tema de los notarios, sus cónyuges, parientes no pueden heredar. El cónyuge culpable separado, eso es una sanción por si acaso, ¿no? El artículo 343 implica una sanción, ¿no? Cuando dentro de una demanda de divorcio se declara al cónyuge culpable, ¿ya? Artículo 346, ¿no? 343, perdón. 343, que dice, el cónyuge separado por culpa suya pierde los derechos hereditarios que le corresponden. ¿Ya? Y finalmente el tema de los tutores, que es, oye, yo no puedo heredar lo que le corresponde de mi pupilo, no, pues no se puede. Ahí está el artículo 140 546. Tengo, el menor, llegado a la mayoría, no podrá celebrar convenio alguno con su antiguo tutor antes de ser aprobada oficialmente la cuenta final. Las disposiciones testamentarias del menor en favor del tutor tampoco tendrán efecto sin tal requisito. Bien. El 688 se refiere a que no tienen los miembros o digamos, el notario, el, ni sus allegados tienen la posibilidad de heredar lo que le corresponda, porque se supone que el notario ha celebrado el, sea la sucesión o sea el testamento, entonces, ¿por qué va a tener que heredar? Es una norma dispositiva obligatoria, ¿no? Entonces le voy a leer, ¿no? ¿Qué pasa si de repente en un testamento, ¿no?, el testador le dice, bueno, por agradecimiento, usted no, señor notario, le voy a dejar una parte de mi herencia, de mi tercio, ¿ah? Le voy a dejar una parte de mi herencia, señor notario, ¿no? Usted es muy bueno, le agradezco. Bueno, artículo 688. Son nulas las disposiciones testamentarias en favor del notario, ante el cual se otorga el testamento de su cónyuge pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda actividad, así como en favor de los testigos.
Eso ya es establecido, ¿no? Pero se debe probar la culpabilidad del cónyuge. Es que eso se determina dentro del proceso de divorcio. En el divorcio se determina quién es el cónyuge afectado. Y y se declara esa condición de afectado, no tiene derecho a ser hereditario. Solo para terminar, ¿no? Es de carácter personal sobre la indignidad, ¿no? Carácter personal, el causante puede utilizar la causa de indignidad para heredar un heredero. Claro, porque las causales de indignidad funcionan tanto para herederos como para legatarios. Puedo, me puede servir para un heredero forzoso, por supuesto que se puede. Problema, ¿no? ¿Puede servir esta causal para perdonar? Sí, se puede perdonar, se puede perdonar. O sea, ¿una causal de indignidad puede ser perdonada por el causante? Sí, sí. Digamos, ¿no? Vamos a ponernos en un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son las causales de... Veamos una causal, ¿no? Una causal, una fácil, ¿ya? Digamos, una causal de indignidad es los que hubieran sido condenados por delito doloso en agravio del causante. Pero, y hay sentencia, pero el causante dice, sí, pues, pero de repente lo hizo su propio hijo, ¿ah? Pero el padre dice, sí, bueno, sí, hay una sentencia, sí. Sí, cometió un delito doloso, me robó, pero es mi hijo y yo quiero dejarse. Yo lo perdono. ¿Se puede hacer? Pues, sin ningún problema, sin ningún problema. Ojo que es, nuevamente, en el testamento. Bien, pasemos a la desheredación. Ya, pasemos a la desheredación. Eh, Hay una diferencia muy clara entre lo que es indignidad y de desheredación, ¿no? A ver, la desheredación, como su nombre lo llama, es la exclusión o la separación de la herencia exclusivamente a herederos forzosos. Exclusivamente a herederos forzosos. La indignidad es para todo tipo, cualquiera, el que sea. Oye, pero forzoso también, sí, para el forzoso también, pero si usted solo quiere excluir a un heredero forzoso, o utiliza la indignidad o utiliza la desheredación. Pero si usted no quiere que entre un legatario, no puede hacer desheredación, sino sería tendría que hacer por indignidad. ¿Ve la diferencia? ¿No? Por eso la desheredación funciona a nivel testamentario. ¿Ya? Las causales de desheredación son causales más, podría decirse, eh, basadas en un tema más de atentado al propio causante, ¿no? A nivel, podría decirse, eh, de ofensa, de deshonra, este, de actos de inmoralidad. Son más, podría decirse, eh, más subjetivas, aunque no dejan de tener
muchas de ellas un contenido objetivo. Es decir, yo puedo eh, determinar, por ejemplo, una de las causales, ¿no? Por ejemplo, para los descendientes dice haber maltratado de obra o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge, si éste es también ascendiente del ofensor, ¿no? Haber maltratado, injuriado, haberle siempre tratado mal, ¿sí? Eso es una causal subjetiva. Dice, siempre me trató mal, siempre me injurió, siempre me gritó, siempre me maltrató, pero también podría haber una causa objetiva, porque de repente había una sentencia que establezca la violencia psicológica o la violencia física. No he querido poner todas las causales porque de verdad no quiero llenar de letras toda la diapositiva, no soy de poner tanta letra, ¿no? En la medida de lo posible quiero lo menos, ¿no? Entonces están ahí, yo les pongo para que ustedes vean el artículo, ¿no? Haber negado alimentos, por ejemplo, en los ascendientes, haber negado alimentos, haber incluido el ascendiente a una de las causales que se pierde la patria potestad, por darle órdenes y consejos o tratarlos corruptos, llevarlos a la mendicidad, por tratarlos con dureza excesiva. Entonces ahí hay a causal para desheredar a los ascendientes. En el tema de los cónyuges, el artículo 746 se lanza para las causales de divorcio. Acá está, ya, rápidamente. Haber maltrato de obra para los descendientes, para los ascendientes, ¿no? Haber negado injustificadamente alimentos. Acá me quedo un poquito sobre los cónyuges, ¿no? Porque prácticamente el de los cónyuges todo es divorcio. Ahora, eh, tiene que probarse, en algunos casos sí, en algunos casos es subjetivo, pero cuando uno revisa la normativa y la jurisprudencia, ¿no? Eh, muchos de ellos tienen que ser probados para que puedan sustentar una desheredación, porque si el testador deshereda, el desheredado tiene derecho a contradecir la desheredación. Y obviamente tiene que contradecirla con prueba objetiva. Si usted quiere dar un testamento y quiere desheredar a su hijo o a su esposa, no lo puede desheredar porque a mí me parece o porque yo creo o yo considero. No, sino se tiene que justificar esa desheredación. Lo que pasa es que no es, la desheredación es automática, ¿ya? Es automática. La indignidad también es automática a nivel testamento, pero a nivel de sucesión intestada, ¿ya? Se tiene, se tiene que declarar y eso se tiene que probar. Por eso va a tener que haber un proceso judicial para determinar tanto la desheredación como para contradecirla, si es que alguien quiere contradecir la desheredación. Y la indignidad también. Si usted quiere declarar indigno a alguien, tiene que hacer una acción judicial de exclusión de heredero por indignidad y tendrá que justificarlo en virtud de causas objetivas. Digamos que para un cónyuge, eh,
El hecho de que haya un divorcio ya de por sí convierte la causa en objetiva, ¿no? Claro. Cuando se ven temas de divorcio, por ejemplo, estas son las causales y dentro de esas causales, y no solamente son esas, son las seis porque hay 11 causales, ¿ya? Eh, Se tendría que justificar debidamente cada una de ellas para poder sustentar el tema de la desheredación. ¿Ya? Acá les he puesto un cuadrito, ¿no? Para diferenciar entre desheredación y indignidad. Como repito, esta diapositiva se la voy a mandar a la coordinación del curso para que ustedes la puedan tener, ¿no? Y la puedan revisar, pero si se dan cuenta, es muy sencillo. La desheredación se nace prácticamente por testamento, mientras que la indignidad es por ley propiamente, porque la indignidad yo puedo excluir por indignidad, sea heredero, sea legatario, sea quien sea. En cambio, la desheredación ya solamente está dentro de la voluntad del testador. ¿Ok? Bien, vamos a ver, antes que nos gane la hora, vamos a ver unos casitos prácticos para ver si hemos sorprendido. Yo sé que son ustedes bastante inteligentes, tenemos 380 personas, ¿no? Bastante, ¿no? El martes habían más, no sé qué ha pasado, pero en fin. A ver, vamos con un casito bastante sencillo. Dice, don José fallece dejando un testamento en el que instituye como heredero a su hijo Carlos. Sin embargo, meses antes de su fallecimiento, Carlos fue procesado penalmente por tentativa de homicidio contra su padre. La sentencia penal quedó consentida. ¿Puede Carlos heredar pese a la sentencia por tentativa de homicidio contra el causante? ¿Qué piensan? ¿Puede Carlos heredar? Sí, dicen no. Lea bien, ¿ah? No ponga, lea bien, Alison, ¿ah? Como le digo a mis alumnos, no presuma situaciones que el caso no le da. La pregunta es muy concreta. ¿Puede, sí o no? La clásica, dice Modesto, depende, entiendo. Bien, no. El artículo 667, justo acá lo tengo, 667, dice, son excluidos de la sucesión de determinada persona por indignidad como herederos o legatarios, los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa. Casación 3353-2012, la Corte Suprema estableció que acreditada la comisión del delito de tentativa de homicidio contra el causante corresponde excluir al indigno de la sentencia. ¿Ok? Bien. Vamos con otra. Hay varias, ¿ah? Así que no se preocupen, hay varias. Doña María fallece y en su testamento instituye como herederos universales a sus tres hijos, Ana, Beatriz y César, en partes iguales. César muere antes que su madre, sin dejar descendencia y sin que se haya nombrado sustituto. ¿Qué sucede con la parte que le correspondía a César? Para contrafácil.
¿Se divide? ¿Regresa a la masa hereditaria? Muy bien. La gran mayoría ha dado con la respuesta. Acrece. No, no puede regresar. O sea, eh, por ahí alguien diría, pero no, pero es que regresa para que se vuelva a repartir. Es que no tendría sentido. Pues no, ¿para qué voy a... O sea, devuélvemelo y después lo reparto otra vez. No, no, no. Ya se ha repartido, ya está repartido. Lo único es que al haber fallecido el hijo, obviamente, esas acciones y derechos no se pueden quedar sin dueño. Esas acciones y derechos tienen que ir donde alguien. Entonces, la figura que aplica es la figura del derecho a crecer. De esa manera, aumenta el patrimonio que tenían los hijos que le sobreviven, ¿no? Salvo, nuevamente, no pongan o no imaginen situaciones que el caso no le da, ¿no? Ahora, si decían, no, pero pensemos, ya, pensemos. Suponiendo que César sí tuviera esposa, no, pues no hay derecho de acrecer, no existe. Lo que ahí habría sería representación, herencia por representación. ¿Ok? Don Roberto otorga testamento en el que deshereda expresamente a su esposa Juana por adulterio, causal que demostró en un proceso judicial. Roberto fallece sin revocar dicho testamento. ¿Es válida la desheredación de Juana? ¿Es válida? Así es, sí es válida. Según el artículo 746 del Código Civil, se puede desheredar al cónyuge por las causales previstas en el artículo 333. Adulterio. Si se ha confirmado que hay una sentencia donde declara que hay adulterio, ¿ya? Entonces no tiene derecho a heredar. Y usted dirá, pero doctor, entonces ya está divorciado, entonces la divorciada no tiene derecho a heredar. Aguante un momentito. El proceso de divorcio en nuestro país tiene dos partes, que es prácticamente todo, pero tiene dos partes. La primera parte es la separación de cuerpos y luego viene la disolución del vínculo matrimonial. ¿Qué pasa? Y eso ustedes tienen que tener en claro. Si hay una sentencia judicial que declara la separación de cuerpos, eso no es divorcio. Muchas personas dicen, ya me separé, ya no tengo nada que ver con la sujeta o el sujeto. Falso, se mantiene el vínculo matrimonial. Si usted está separada y fallece el sujeto o la sujeta, el cónyuge hereda, punto, hereda. Oye, pero yo me separé hace 20 años. Te divorciaste. Pero tengo mi separación. Solicitaste o continuaste con la disolución del vínculo matrimonial. No, qué pena, qué pena. Si empieza en algo, lo termina. Termínelo bien. Así como decía, de unión de hecho. ¿Para qué cases? ¿Viste? Ya no lo quiero, me quiero divorciar. Divórcese bien. Así es. Don Pablo deja testamento y lega
su departamento a su amigo Enrique. Sin embargo, Enrique fallece antes que don Pablo. No se designó sustituto para el legado. ¿Pueden los herederos de Enrique reclamar el departamento por representación? Así es, Grey. Así es. Dice, sí, Gustavo. Sí, sí. ¿Pueden los herederos de Enrique reclamar? No, pues no puede. No existe la representación, que es lo que yo hemos conversado. No existe la representación en legados. No existe. Caduca. Lo dice el artículo 772. El legado caduca si el legatario muere antes del testador. Los legados tienen un carácter personalísimo, por eso fallece el legatario, se acabó. Salvo que el testamento, en el testador haya visto, más allá de lo evidente, haya pensado, no vaya a ser que se muera mi legatario, entonces yo le voy a dejar, si se muere, se lo dejo a otro. Ah, entonces ahí no caduca el legado. Falleció el legatario, pero ya en la disposición testamentaria dijo que si fallecías, lo recibía otra persona. En esos casos, sí. Bien. Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Ahí les dejo los correos del estudio. Encantadísimo de poder brindarles la asesoría que ustedes consideren o que ustedes necesitan. Si no estoy yo, el doctor Condeso, que es el jefe del estudio, lo puede atender sin ningún problema. A ver, rapidito. Han levantado la mano. Vamos a empezar con los que levantaron la mano. Rapidito. A ver. Jennifer, buenas noches. Te escucho. Jennifer, te escucho. Jennifer, no está Jennifer. Aduar, ¿cómo estás, Aduar? Buenas noches. Aduar, muchas gracias, muchas gracias. Aduar, ¿me escuchas? No está. Modesto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Se ha ido el audio? Ah, no permite abrir el audio. Uy, ay, ay. Ay, ay, el vídeo no se apertura. Uy, ay, ay. Ah, ya, 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 ya. Ya, bueno, bueno, bueno. Ya, rapidito, si no, pregunten muy corto por mensaje de texto, por el chat, si no muy corto, rapidito. Gracias, muchas gracias, Berta, muchas gracias. Gracias, Rosa, muy amable. Dice, ¿pueden los hijos declarar indignos su heredad a los hijos que se hicieron cargo de los alimentos? Bueno, la idea de la declaración de indignidad o la exclusión de indignidad es por cualquiera que considere que un heredero no le corresponde participar dentro de la masa hereditaria. Así que tendría que sustentarlo. Cualquiera lo puede hacer, porque la declaración de indignidad la puede solicitar cualquiera, por si acaso. ¿Ah? Eh, Vamos a conversar sobre los documentos para impugnar en otra sesión. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias, ha sido un placer. Los que se están divorciando por separación convencional y divorcio ulterior heredan también, claro, hasta que no haya una sentencia que disuelva el vínculo matrimonial, aún hereda, ¿ya?
Sí, los cónyuges, Eliana, sí, cuando son bienes propios, el cónyuge hereda, por supuesto. Por eso, si no quieres que herede, o haces una separación, o si no quieres hereda, que quieres que herede tu esposo o tu esposa, divórciate, pues no. Eh, sí se puede desheredar cuando hubo adulterio, ya lo hemos visto. El punto es que usted acredite que realmente existió adulterio, no es que usted se lo imagine, ¿no? No. Eh, no hay un tiempo para hacer la sucesión intestada, o digamos que no hay un tiempo límite porque, valgan verdades, hacer una sucesión después del fallecimiento de una persona como que a veces choca un poquito. Doctor Emilio, no le escuchamos, doctor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Ahora me escucha? Doctor, no se escucha. ¿Ahora me escucha? Ya nos han habilitado el micro. No sé si puedo hacer mi pregunta, doctor. ¿Pero me escuchan? No se escucha, doctor. Ahora me han anulado a mí. Se escucha bajito. No se está escuchando bien. ¿Me escuchan ahí? ¿Ahí me escuchan? Muy bajo, doctor. ¿Me escuchan ahí? Ahora sí, doctor, ahora sí. Ahora, ¿me escuchan ¿Puedo ahí? hacer mi Bien. pregunta? Sí, A doctor. ver, rapidito, rapidito, cuéntame. Ya, doctor, si una pareja de esposos A y B tienen tres hijos, X, Y y Z, de pronto Z tiene dos hijas. Z muere y quedan las hijas. Pero estas hijas no están reconocidas mediante acta de nacimiento. ¿Pueden heredar igual o no? No, no. Tendrían que reconocerlas para que puedan heredar, los abuelos. Ahí vamos ahí tenemos un problema, ¿no? Porque los abuelos no pueden reconocerlos. No hay reconocimiento de nietos, hay Y reconocimiento eso de que paternidad, no hay reconocimiento de nietos. doctor, porque la esposa está viva, pero el esposo ha fallecido y no las ha llegado a reconocer. Ujú. Pero la, pero si están, si son, si, si han nacido dentro del matrimonio, se les considera como padre al marido. Sí. Solamente han convivido, no se han casado. Ah, no, pues, no me hable de matrimonio, porque si es matrimonio, Sí, ahí, no hay matrimonio, simplemente han ah, nacido no, las niñas no, y sus abuelos las han criado, pero nunca las han hecho reconocer. no, Entonces, los dos hermanos no les quieren dar la herencia porque dicen no están reconocidas las niñas, solo hay que repartirnos entre dos, ya no entre tres, algo así. lamentablemente, sí, no se puede, no se puede. Ok, gracias, doctor. De nada, de nada. Aduar, ¿me escuchas? Aló, doctor. ¿Cómo está? Escucha. Buenas noches. A ver, cuéntame, rapidito. Tengo dos preguntas. ¿El indigno tiene hijos? ¿También les afecta a ellos? No, no. La indignidad es personal. Ya, doctor, está bien. Sobre el caso de la anterior doctora que le dijo de las hijas no reconocidas, pero pueden pedir la afiliación a la patria, la patria, ¿qué le llaman? Espera, se me fue, a la afiliación paternal, Sí, pues, para que, pero el que tiene que hacerlo es el padre, pues, pero el padre está muerto. sí, pero la madre puede ser por las hijas y le sacan la prueba de ADN con los hermanos. Es que si de los Hay un hermanos, pero los hermanos, primero, lo que sucede es que no hay una normativa clara, y yo ahí sí puedo decir que no sé, que usted diga, no, yo quiero, señor juez, yo lo que quiero es que usted le saque el ADN a los hermanos de mi esposo para que vea usted
que son hijos de su hermano. No, a los hermanos, o sea, los hijos del causante, Pero declarados. nuevamente, pero nuevamente, pues, o sea, los hijos, acá lo que se busca es que declarar y que se establezca como hijos también Claro, claro. a otros que no son reconocidos por el padre, por eso le está pidiendo a sus hermanos, pues, oye, el hermano, hacemos un ADN para saber que somos hermanos, entonces si somos hermanos, tenemos el mismo padre. No, no conozco que eso funcione, ¿ah? Judicialmente sí. De hermanos, entre hermanos, O sea, los hermanos declarados de matrimonio, hicieron la sucesión pero no hay intestada matrimonio, acá no hay matrimonio, del pero papá, no hay hicieron la matrimonio. Acá sucesión. en el caso no hay matrimonio. Acaba de decir que eran convivientes. Ya, perfecto. Pero tiene él hijos aparte que son declarados por él, ¿no? O serán hijos realmente del padre, o mejor dicho, realmente de esa señora, o son de otros, o son de otra. No, creo que no nos estamos entendiendo. La verdad es Es que nuevamente, por eso le digo, cada caso es diferente. Habría que analizarlo para ver. había un, había un eh, caso, disculpa, ha habido un caso de que en un matrimonio, ¿no? Murió el causante, tiene 7 hijos, No, pero pues en matrimonio no hay ningún problema, porque la norma ya dice que se tiene por hijo al marido, se tiene por hijo al marido, así esté casado, así no lo haya reconocido, no lo haya firmado, por el simple hecho de ser cónyuge, ser casados, todos los hijos que tenga el cónyuge son sus hijos. Así no, no lo haya. el causante ha tenido hijos extramatrimoniales, Ya, está declarado. ya, Iba les ha construido casa, inclusive, a la querida, ¿no? Pero no lo declaró, pero ya, murió. Los hijos han hecho la sucesión intestada del padre. Y los ya, otros, los extramatrimoniales que no están declarados y fueron al velorio y conversaron, los llamaron a conciliar que también son hijos y desean entrar a la masa hereditaria. Y los otros le dijeron que no pueden entrar porque no tienen el apellido, no han sido declarados. Así es ajá. que ellos se inició un proceso judicial pidiendo la filiación paternal. Como el papá estaba muerto, estaba enterrado y no podían exhumar el cadáver, ¿qué pasa? El juez ordenó que le sacaran el ADN entre hermanos para confirmar si en realidad eran hermanos. Si eso sucede, le diré que yo eso nunca lo he visto. Sí ha habido 2 casos en Arequipa. Ah, mire usted. Ahí sí, de repente, para la señora que preguntó, la señorita que preguntó, entonces, sí, pero personalmente yo no. Ahí sí reconozco que no lo sé. A ver, ya me he pasado con el horario. Muchísimas gracias por su participación. Ya nos vemos la próxima semana con otra sesión. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.